¿Crees que realmente entendés bien el tema de aplicaciones lineales? Yo creo que si es así, deberías ser capaz de encontrarte con ciertos ejercicios que para resolverlos no tengas que hacer ningún cálculo. Tan solo tengas que explicar conceptos. El otro día en directo nos encontramos con un ejercicio así, donde teníamos que buscar el núcleo y la imagen de una aplicación lineal y gracias a aplicar conceptos salía súper fácil. A continuación les dejo el ejercicio completo, son dos apartados, el apartado del cual les hablo es el segundo, el apartado B. Espero que los ponga a prueba y a ver si a ustedes se les ocurre cómo resolverlo de antemano sin ver el video. Así que recuerden, pausa, lo intentan y luego miran el video. Tenemos una aplicación lineal de R3 en R3, donde lo que hace es que para cualquier vector de R3, que lo llama U, la imagen de ese vector viene dada por el producto vectorial entre ese vector y el vector V, que es un vector fijo. Bajo estas condiciones demostremos que es una aplicación lineal. O sea, recordemos que para que una aplicación sea lineal tenemos que verificar tres condiciones, ¿no? Que ahora las vamos a ver. Pero antes, a mí me gustaría que intentemos pensar cuál sería la expresión de esta aplicación lineal, ¿no? La expresión analítica. Y no dejarla simplemente escrita de esta forma, como, el producto vectorial. Bueno, pero ¿qué aspecto tiene? ¿No? ¿Cómo calcularíamos nosotros este producto vectorial, gente? ¿Qué haríamos? Ponemos los vectores unitarios, ¿no? Que en realidad tengo una mala costumbre de copiarlo así. Pero es así. Aquí tendríamos, o sea, si yo hago el producto vectorial entre U y V, aquí tendría un vector U genérico cualquiera. Y aquí tengo el vector V, ¿no? ¿Recuerdan? La primera componente de este producto vectorial viene dada por qué expresión, gente. Recordemos, tachamos esta columna y esta fila y resolvemos este determinante, ¿no? Que es I por 2, que es 2i, menos este producto que es menos z. O sea, menos z me queda más z. ¿Lo ven? Y si seguimos, ¿cuál sería la segunda componente? Tachamos la primera fila, tachamos la segunda columna, que me queda 2x menos z. ¿Se dan cuenta? Y luego, ¿qué me quedaría? Tacho primera fila, tacho tercera columna, menos x menos y. ¿Se dan cuenta, gente, que de alguna forma, en vez de decirme producto vectorial de U y V, me podrían haber dado esto? Que es algo que estamos más acostumbrados a ver, ¿no es cierto? Como les decía, la primera condición que se tiene que cumplir para que esta aplicación sea lineal es que f del vector nulo de R3, o sea, el nulo del vector del espacio de salida, del espacio vectorial de salida, sea el nulo del espacio de llegada, que en este caso también es R3. Fíjense que si yo hago f de 0, 0, 0, o sea, x, y y z valen todos 0 porque es el vector nulo, cuando lo reemplazo en la fórmula de la aplicación lineal, obviamente me queda 0, 0, 0. Me queda el nulo del espacio de llegada. Por tanto, la primera condición se cumple. Hasta acá está todo bien, ¿me están siguiendo, gente? Sí, acá me confundí. Esto es cambiado de signo. Menos 2x más z, me lo dijo Juanma Colorado. ¿Sí? ¿Por qué, gente? ¿En qué me equivoqué? Error de principiante. Menos mal que está Juanma acá, que es un campeón. Cuando yo taché y taché, recuerden que es esto por esto, que es 2x, menos z, pero a esa componente siempre se le cambia el signo después. ¿Sí? Muchas gracias, Juanma. Lo que por suerte igual no cambia lo que dijimos recién. ¿Vale? La segunda condición que debería cumplirse, ¿cuál es? ¿Cuál es la segunda condición? Que f de v1 más v2 sea igual a qué, gente? A f de v1 más f de v2, ¿o no? Es decir, que la imagen de la suma de dos vectores tiene que ser igual a la suma de las imágenes. ¿Sí? Sumo dos vectores y busco la imagen, tiene que ser igual a sumar las imágenes de forma independiente. ¿Sí? Vemos si esto se cumple o no se cumple. ¿Les parece? Si tenemos, por ejemplo, que un vector v1 es de la forma a, b, c, y un vector v2 es de la forma a', b', c', ¿no? Me invento dos vectores cualesquiera. ¿Sí? ¿Qué tal, Lenly? ¿Cómo estás? ¿Cómo serían las imágenes de estos vectores? ¿Quién sería f de v1? Pues reemplazo a, b, c en la expresión que tenemos. ¿Sí? Lo reemplazo. ¿Cómo me quedaría? Pues tengo
2b más c, menos 2a más c, menos a menos b. ¿Sí? ¿Y cómo sería f de v2? Pues reemplazo las componentes de v2 en la expresión de esta aplicación lineal. Tendría entonces 2b' más c', menos 2a' más c', menos a' menos b'. ¿Me están siguiendo, gente? ¿Están conmigo? Si tienen dudas, saben que me pueden preguntar, yo los voy leyendo en el chat y lo resolvemos. ¿Sí? ¿Qué quiero ver ahora yo? Quiero ver si, al tomar estas expresiones y sumarlas, me da lo mismo que buscar la imagen de la suma. ¿Sí? Si llego a la misma expresión, pues perfecto. Queda verificada esta segunda condición. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo sumo esto? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? Fíjense, me quedaría 2b más c más 2b' más c', pero yo este 2 lo puedo sacar como factor común, ¿no? O sea, ¿cómo me quedaría? 2b más b', ¿sí? Más c más c'. Bien. Si sumo estas dos cosas, lo mismo. Este menos 2 lo puedo sacar como factor común. Me quedaría como menos 2 a más a', más c más c'. Coma. Y acá cuando sumo estas dos cosas, fíjense que puedo sacar como factor común este menos. O sea, tengo menos a, lo podría sacar como factor común, me quedaría menos a más a'. Y lo mismo con este menos que está aquí con menos b y con menos b'. Lo puedo sacar como factor común y me queda menos b más b'. ¿Sí? Voy a sacar el micro que estaba tapando ahí la parte inferior de la pizarra. ¿Sí? ¿Por qué hago esto del factor común? Porque justamente yo quiero ver si... Acá estoy haciendo algo mal. Yo sumé estas dos cosas, o sea, tengo f de v1 más f de v2. ¿Sí? Estoy sumando estas dos cosas. Quiero ver si esto efectivamente es igual a f de v1 más v2. ¿Sí? Ahora, ¿quién es v1 más v2? Sumamos estas dos cosas. ¿Quién es v1 más v2? Sería a más a', ¿no? b más b' y c más c', ¿o no? ¿Sí? Y si yo ahora quiero evaluar esto, ¿cómo me quedaría eso? ¿Qué tengo que hacer? No tengo que reemplazar las componentes a más a', b más b' y c más c' aquí, en x, en y, en z. Fíjense, si yo sustituyo aquí, ¿qué me va a quedar? Vamos a ver. Vamos a ver qué me queda. 2i más z, ¿qué me queda? 2 por esto, más z, que c más c'. Fíjense, me está quedando lo mismo. Si sigo y hago menos 2x más z, ¿qué me queda? Menos 2 esto, menos 2 a más a', más z, que es más c más c', ¿o no? Me está coincidiendo con esto. Y obviamente cuando reemplace menos x menos y, o sea, reemplace a más a' en x y b más b' en y, me va a quedar esto. O sea que efectivamente la igualdad se cumple. ¿Sí? Por lo tanto tenemos dos de las tres condiciones. ¿Sí? ¿Qué tal, Blanca? Desde Brasil. ¿Y entendés el castellano bien como para seguirme? ¡Qué grande! Sí, Camilo, esto también se ve en el CBC de la UBA. ¿Sí? Al menos eso tengo entendido, ¿eh? Si alguien sabe más que yo sobre esto, dígame, corríjame. Creo que estoy en lo correcto. ¿Sí? Bien. Me falta la tercera condición. ¿Sí? Me falta la tercera condición todavía. Las primeras dos se cumplen. Recuerden que aunque una condición no se cumpla, ya es suficiente para decir que esta aplicación no es lineal. ¿Sí? Se tienen que cumplir las tres. La tercera condición me dice que yo tengo un número perteneciente a los reales, un escalar, y tengo un vector perteneciente al espacio de salida. Entonces lo que debería cumplirse es que f de v multiplicado por ese escalar tendría que darme lo mismo que f de k por v. ¿Sí? Para todo k perteneciente a los reales. Para todo k. Entonces, de vuelta.
Vamos a crearnos un vector genérico V, ¿sí? Me creo un vector genérico V que le voy a llamar, pues, A, B y C. ¿Bien? Vamos a ver quién es. K por F de V. K por F de V sería K por... Y F de V sería reemplazar las componentes A, B y C en la expresión analítica. ¿Sí? Entonces me quedaría 2B más C menos 2A más C menos A menos B. ¿Bien? Y ahora tendría que distribuir K, ¿no? ¿Qué me quedaría si distribuyo K? Me quedaría 2B más C todo por K menos 2A más C todo por K, ¿cierto? Y menos A menos B todo por K. ¿Bien? Recuerden que esto luego yo quiero ver si efectivamente es igual que hacer F de K por V. ¿Sí? Pues vamos a ver primero quién es K por V. Bien, si V es ABC, pues K por V, ¿quién va a ser, gente? Va a ser K por A, K por B y K por C, ¿no? Bien. ¿Y qué va a ser ahora F evaluada en K por V? ¿Se va a reemplazar estas componentes en esta expresión o no? Entonces vamos a ver eso. F de K por V, ¿qué va a ser? Va a ser 2i más z, o sea, 2i es esto, sería 2 por esto. Más z sería más k por z. Más k por c, perdón. Bien, seguimos. Luego tengo menos 2x más z, sería menos 2k por a. Más z, o sea, más k por c. Y por último, menos x menos y. O sea, menos k por a menos k por b. ¿Sí? Atención. ¿Son estas expresiones las mismas? Fíjense, si aquí yo saco factor común k, me queda exactamente lo mismo que aquí. Si aquí saco factor común k, me queda lo mismo que aquí. Y si la tercer componente saco factor común k, también me queda lo mismo. O sea que sí, son la misma expresión. ¿Lo ven todos o hay alguien que no lo vea esto? Gente, segundo apartado del ejercicio 69. ¿Qué nos dice? Ahora que tenemos la expresión analítica de la aplicación lineal, nos dice que busquemos el núcleo y la imagen de esta aplicación lineal y que la interpretemos geométricamente. Esta interpretación geométrica la podemos hacer porque fíjense que tanto el espacio de salida como el espacio de llegada son R3. O sea que los subespacios de R3 son rectas y planos, ¿sí? Que pasan por el origen. Podemos interpretarlo de esa forma. Si el núcleo tiene dimensión 1, vamos a decir que el núcleo es una recta. Si el núcleo tiene dimensión 2, diremos que es un plano. Y así, ¿vale? Por eso nos pide la interpretación geométrica. Para eso primero tenemos que buscar el núcleo de la imagen, las ecuaciones del núcleo de la imagen. Y el punto de partida para eso, gente, es construir la matriz asociada en bases canónicas. ¿Bien? La matriz asociada a F en bases canónicas. Recuerden que para eso lo que podemos hacer a partir de esta expresión es leer los coeficientes. De la primera componente vemos que los coeficientes de las variables son 0 en x, 2 en y y 1 en z. Ahí tenemos la primera fila. De la segunda componente vemos que los coeficientes son menos 2, 0 y 1. Y de la tercera tenemos que las componentes son menos 1 y 0. ¿Bien? ¿No dijimos que el resultado, la imagen de este producto vectorial, es siempre perpendicular a V? Siempre perpendicular a V. Les digo porque acá me están planteando de resolverlo como lo hacemos siempre, ¿no? Buscando primero el núcleo, la imagen, o viceversa, da igual. Yo les aconsejaba primero buscar siempre la imagen, ¿sí? Después el núcleo. Pero da igual. Esa forma la podemos hacer como la explicamos en los vídeos siempre. Acá creo que está interesante que hagamos una pausa para pensar esto geométricamente. Que está interesante. Para que comprendamos realmente lo que está pasando y no apliquemos un algoritmo de buscar núcleo de imagen sin entender lo que hay detrás. Lo que hay detrás, gente, es esto. Un producto vectorial. El resultado de esto, ¿no es siempre perpendicular a V? ¿No? O vamos más allá todavía. El núcleo, ¿no está compuesto por todos los vectores cuya imagen era el vector nulo?
¿Cómo podría yo obtener el vector nulo a partir de un producto vectorial? ¿Cuál es la forma de encontrar un vector nulo, gente? Recuerden que v es un vector fijo. 1 menos 1, 2. ¿Qué tiene que pasar con u para que al hacer el producto vectorial con v me dé un vector nulo? ¿Cómo tienen que ser los vectores? Aquí Juanma en el chat nos lo está diciendo. Muy bien, Juanma, tienen que ser paralelos, ¿no? Tienen que ser paralelos. Recuerden que el producto vectorial, ¿no? ¿Se acuerdan de la definición de producto vectorial? La norma de dos productos, de un producto vectorial es el producto de las normas por el seno del ángulo que forman. Si dos vectores son paralelos, forman 0 o 180 grados según el sentido. En ambos casos, seno de 0 y seno de 180, el seno se anula. Por tanto, me quedaría 0. Me quedaría que la norma sería 0. Y para que la norma de un vector sea 0 es porque es el vector nulo. O sea, que el producto vectorial da como resultado el vector nulo cuando son paralelos. Como bien dice acá el compañero. ¿Sí? Paralelos. No importa el sentido. Que formen 0 o 180 grados. Entonces, fíjense, gente, que la única forma de obtener el nulo es a partir de tomar un vector que sea paralelo a v. O sea que si se fijan, si este es el vector v, el núcleo está dado por cualquier vector perteneciente a esta recta. O sea que el núcleo de la aplicación lineal está generado por v. El núcleo es una recta cuya dirección viene dada por el vector v. Interesante, ¿no? O sea, no tenemos que hacer mucho cálculo, sino pensar un poquito e interpretar geométricamente esto. ¿Se dan cuenta? Esto para mí es lo enriquecedor de este ejercicio. Y no resolverlo como lo hacemos siempre cuando sabemos qué hay detrás de esto, ¿no? ¿Lo ven a esto? Y sabemos que... Bueno, obviamente por aquí estaría el origen de coordenadas, ¿no? Porque el núcleo tiene que ser, recuerden, un subespacio, que en este caso estamos en R3, es una recta que pasa por el origen, ¿sí? Ahora, no dijimos que este vector que nosotros obtenemos tiene que ser siempre perpendicular a v y a v. Siempre perpendicular. O sea que, en definitiva, todos los vectores que yo puedo obtener tienen que estar sí o sí sobre un plano. Un plano donde cualquier vector que yo considere va a ser siempre ortogonal a v. O sea, v sería justamente el vector normal de este plano. Recuerden que la ecuación general de un plano se define a partir de un punto de paso, que en este caso sería el origen. Sabemos que pasa por el origen porque es un subespacio. Y a partir de un vector perpendicular al plano, que en este caso sería v. O sea, ¿cuál sería la ecuación de este plano? Que, por cierto, sería la imagen de f. ¿Cuál sería la ecuación? Pues las componentes de v me dan x menos y más 2z igual a 0. Esa sería la ecuación del plano. Los invito a pensarlo de esta forma porque no quiero que mecanicen y que busquen siempre el núcleo, la imagen y que hagan todo de memoria siguiendo un algoritmo. Está bien que lo conozcan, obviamente. Pero cuando podemos ir un poco más allá e interpretar geométricamente realmente lo que está pasando, pasan cosas como esta. No tenemos que hacer ningún cálculo, no tenemos que realmente hacer nada más que pensar un poco el contexto del problema y sale todo muy rápido, ¿no? Interpretación geométrica, entonces, ¿qué respuesta damos? Decimos que el núcleo es una recta que pasa por el origen, cuyo vector director es v. Y decimos que la imagen es un plano que pasa por el origen, cuyo vector normal es v. ¿Sí?